Muy buenas tardes a todos ustedes, aunque se haga difícil de creer, es martes de nuevo y aquí estamos con mirada política para poder hacer los análisis de todo lo que nos ha dejado la última semana. Como siempre, ha estado marcada por muchísimos debates, quizás uno de los grandes protagonistas, el ministro Giorgio Jackson, con su polémica frase, donde marcaba una diferencia entre los valores y también los principios con las otras generaciones. Vamos a hablar de eso, de cómo se mueven las aguas en el apruebo tratando de llegar a un acuerdo, pero también todo lo que se vive dentro de la vereda del rechazo para intentar que esta diferencia que muestran las encuestas se consolide y no ceda a 26 días del plebiscito. Para poder analizar todo esto en el escenario estamos con Hugo Herrera, filósofo, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Hugo, bienvenido a Mirada Política, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Patricia por la invitación. Muchas gracias, Hugo, por acompañarnos. Y bueno, yo ya lo adelantaba un poco, probablemente se me quedaron muchas cosas fuera, porque de verdad todos los días pasan muchas cosas polémicas, giros, pero quiero partir preguntándote por una columna que publicas hoy día en La Segunda, donde tú hablas de que a estas alturas ya se puede hablar de un apruebo parapetado. ¿Por qué? ¿Cuál es el análisis que haces tú ahí? Mira, para ponerlo así en perspectiva, yo creo que existía un consenso amplio respecto a que la Constitución actual no funciona más allá de su contenido. Porque del contenido podemos discutir y va a haber diferencias, qué sé yo. Pero lo que se constata es que no funciona como símbolo, o sea, como una cosa en común, que todos tenemos en común y que define un marco de convivencia en el que todos pueden sentirse en principio reconocidos. Eso la del 80 no lo provee porque es el producto de un triunfo partidista, de un bando sobre otro, entonces es imposible pedirle al otro bando que se sienta reconocido. Entonces, más allá de las reformas, más allá de las firmas, más allá de los entusiasmos, no funciona. Y por lo mismo, muchos creíamos que era necesario tener una nueva constitución. Ahora, esa nueva constitución, yo distinguiría el asunto, tiene dos aspectos fundamentales. Por una parte están los contenidos, sobre los que nuevamente podemos discutir mucho, digamos. Hay algunos contenidos que no están mal, hay otros que están mal, pero más allá de los contenidos hay un aspecto simbólico que yo creo que se desatendió por parte de la mayoría en la convención. El resultado de la elección fue muy peculiar el de la convención, porque usualmente la centroderecha y la derecha tienen más o menos en Chile entre el 40% y la mitad de los representantes. Y eso se alteró. Entonces, eso llevó a que los sectores más extremos de la izquierda y los grupos de reivindicaciones particulares pudieran dominar el debate, cometiendo entonces el mismo error en términos estructurales que comete la derecha con la Constitución del 80, excluir al otro bando. Excluir, además, no solamente porque la tenían fácil, digamos, no solamente excluir a la derecha extrema, a los que estuvieron desde siempre por el rechazo, a los que iban más bien a torpedear, sino que también a aquel grupo que lealmente desde el inicio estuvo comprometido con el proceso, el grupo que negoció el acuerdo del 15 de noviembre, el grupo que quería una nueva constitución y estaba dispuesto a ceder muchas cosas, a negociar muchas cosas, que era el grupo de Celi, Monkever, qué sé yo. La izquierda entonces deja fuera a la derecha, a las derechas, todas las derechas, moderadas y más extremas, las deja fuera de la nueva constitución. Entonces la pregunta que uno tiene derecho a hacerse es, ¿podrá un proyecto así funcionar como símbolo, más allá de las virtudes o defectos que tenga su contenido, sino que podrá ser el símbolo, ser reconocido como símbolo de unidad nacional por parte de un sector político entero que fue marginado? Yo creo que ahí está el problema de la nueva carta, del ¿Y proyecto. ¿Y por qué parapetado? ¿Quiénes son los que están parapetados en este momento en la posición del apruebo? Porque si uno ve todas las aguas que están separando esa vereda, uno puede identificar algunos que con el apruebo a secas no están. De hecho, son la minoría en ese sentido. Sí, yo creo que hoy día se ha despejado un poco el panorama, se ve un gobierno más abierto a negociar, incluso Tellier parece que está dispuesto a ceder algunas cosas, habrá que ver cuánto.
Y en ese sentido, creo que hay que matizar lo que señalo en la columna. Pero, dicho esto, creo que igual uno puede notar que en el rechazo confluyen distintas vertientes. Y uno puede decir, hay tres grandes grupos. Por una parte, la derecha más dura, el 20% del rechazo inicial. Por otra parte, la centro derecha, que fue el otro 20% que votó a prueba. Y a ese, y ahí te da el 40% por ser moderados, digamos, de la derecha en Chile. Si a eso uno le suma los amarillos, naranjos y todos los colores ex concertación, digamos, que van por el rechazo, entonces tú tienes 3/3 importantes del país, mientras que en el otro lado tienes grupos más bien menores, la izquierda extrema, que está muy bien organizada y que lleva el pandero, y ciertos sectores que fueron concertación, pero que en el proceso quedaron comprometidos con el apruebo. Entonces, se ve que es menos transversal, que no han logrado transversalidad, que en los argumentos son puros peros, digamos. No hay una visión clara de en qué sentido los contenidos de la Constitución van a poder lograr esa unidad a partir de la cual el país despliegue su vida política y en qué sentido la Constitución va a funcionar como símbolo. Y ahí yo hasta hoy, digamos, diría, el gobierno había jugado un papel más bien de tocar el pandero, digamos, o sea, más de porrista que de gobierno, porque pasa lo siguiente, el gobierno tiene que estar adelantando escenarios, sea cual sea el resultado del plebiscito, se van a requerir grandes acuerdos para implementar la Constitución, para echar a andar las nuevas instituciones, que son muchas, o bien para producir un acuerdo que deje abierta la vía constituyente en un segundo intento, por llamarlo de algún modo. El gobierno, en cambio, hasta hoy, digamos, hasta las declaraciones que vimos, no había ejercido ese rol conductor. Y si bien está ahora operando, y en ese sentido hay que matizar la columna, está operando con su sector, no ha convocado a los otros sectores. Y aquí esto no funciona. Si ese es el punto, esto no funciona de verdad si no convocamos a todos los sectores que quieran de buena fe colaborar. Y ahí entonces, pensando en las declaraciones de hoy día del presidente Gabriel Boric, después de todo esto que se dio con las palabras de Telier diciendo que no había nada que cambiar al proyecto, después matizó, cuando escuchamos al presidente Gabriel Boric diciendo que él va a instar a este acuerdo en todas las fuerzas de apruebo dignidad, Telier salió a decir que claro, que ahora sí están arriba del carro los acuerdos. Todo eso, ¿cuánto afecta o no un escenario que ya está marcado por la investigación de Contraloría por intervencionismo en la moneda? No, yo creo que ahí el gobierno no ha cejado en su intento. Las declaraciones de hoy de Boric son partisanas, digamos, en una medida importante. No obstante que él habla de que está liderando los acuerdos, qué sé yo, se refiere a la campaña del apruebo y dice deben concentrarse más en destacar los aspectos positivos de esta Constitución. Y cuando habla de la campaña del rechazo, deben dejar de mentir, digamos. Entonces está tomando claramente partido, pues eso es una toma de posición. O sea, unos mienten y los otros no han sido lo suficientemente diligentes en mostrar las bondades del proyecto. ¿Qué es eso? Eso es hacer campaña. Y ahí el presidente yo creo que está traicionando su cargo, digamos. O sea, está jugando contra la función de jefe de Estado que él tiene. Él tiene que estar por sobre los partidos. Él no es solamente jefe de gobierno, él es jefe de Estado. Y en ese sentido, él tiene que estar manteniendo, por decirlo así, una visión de mediano y largo plazo que vuelva posible los entendimientos. Sí, ¿para qué estamos con cosas? Este proceso constituyente fue posible gracias a un gran acuerdo gestionado en el inicio desde Renovación Nacional, pero ampliado a toda la concertación e incluso a sectores de la derecha más tradicional, la UDI, por ejemplo, que se sumó al acuerdo. Si no hubiera habido eso, no tendríamos proceso constituyente. Y la pregunta es, ¿nos va a terminar afectando entonces un resultado parcial y vamos a terminar con una constitución partidista? Más aún, si el presidente deja de jugar el rol de jefe de Estado y se vuelve partido, ¿en qué va a terminar todo esto? Digamos, ¿podrá una constitución así terminar asentándose? O sea, yo creo que rápidamente el presidente debiera volver a asumir su rol de jefe de Estado, que lo ha tenido en ciertos momentos, en los discursos se ve hablando con cierta prestancia republicana, reasumir su rol de jefe de Estado, porque si no, no va a quedar más que
imaginémonos que gane la prueba. Va a quedar la mitad del país resentido contra el gobierno, por haber asumido un rol partidista en la campaña, y contra la exclusión sistemática que hicieron de ese sector en la Convención Constitucional. Entonces yo me pregunto, ¿cómo funciona el país después de eso? ¿Y si gana el rechazo, no puede ser el mismo análisis, pero al revés? A ver, yo creo que si gana el rechazo, el gran desafío es si le creemos o no le creemos a la derecha. Esa es la pregunta. Pero yo creo que esa pregunta hay que desmenuzarla. Por lo mismo que te decía hace un rato, porque yo creo que en el rechazo hay tres grandes grupos. Entonces, yo me imagino lo escuché a Juan Antonio Coloma, el senador, diciendo que él estaba contento con la actual Constitución. Yo imagino a los sectores de Teresa Marino y a los republicanos teniendo el deseo de mantener la Constitución. Pero no hay que olvidar que en el rechazo hay dos otros grandes sectores. Está ese 20% que presuntamente votó a prueba y que se identifica con la centroderecha. Y más aún, tú tienes a los naranjos, amarillos, ex Concertación, que están por el rechazo. Entonces, yo me puedo imaginar a Teresa Marinovich queriendo mantener la Constitución, pero no me puedo imaginar a Mario Desbordes, no me puedo imaginar a Raúl Celis, no me puedo imaginar a Christian Monker, no me puedo imaginar a Christian Barken y a todos los demócratas cristianos que están por el rechazo echando pie atrás. Entonces, la pregunta creo que se desarticula, ¿no? Si la derecha y el centro, y la centroizquierda, los grupos del rechazo, logran plantear este asunto así claramente, el argumento se diluye, porque tú ahí tienes una gran mayoría, incluso dentro del rechazo, que va por la nueva Constitución. O sea, más allá de lo que hagan los partidos, da lo mismo, casi. Tú tienes una gran mayoría por la nueva Constitución. Entonces el proceso no se va a detener. Y en ese sentido preciso, mientras el escenario esté como está, creo que es mucho más fácil confiar en un rechazo con proceso constituyente abierto que en un apruebo con reformas, porque las reformas ya sabemos que se vienen difíciles. Y yo no creo sinceramente, que el Partido Comunista vaya a estar dispuesto a ceder demasiado. Va a ceder, sin duda, no se va a quedar abajo, como dice Tellier, porque eso les quita fuerza, digamos, les quita capacidad de mover el asunto. Pero no van a ceder tanto tampoco. O sea, yo no. Es un partido, el Partido Comunista, que es muy duro en sus planteamientos, porque si bien tiene una sensibilidad social importante, su sensibilidad con los asuntos de crecimiento económico y su sensibilidad con las libertades públicas y la división de los poderes es muy baja, digamos. Eso es lo que los lleva, entre otras cosas, a alabar a Fidel Castro y a cuánto dictador se encuentran en el panorama. Bueno, probablemente va a ser esta semana la clave para ver efectivamente a qué acuerdos se pueden llegar, ya que al menos en todas las reacciones que hemos visto durante el día apuntan a eso, a que esto debería ser cosa de días, no pasar de esta semana. Yo, antes de seguir con el análisis del rechazo, por esto que mencionabas del Partido Comunista, pero también de esas voces quizás que son más extremas dentro del apruebo, ¿cuán difícil ves tú una reconciliación dentro de estas almas? El socialismo democrático, apruebo dignidad, sobre todo después de las palabras del ministro Jackson, han habido aquí reacciones y en el fondo fuego amigo en el escenario. A ver, yo creo que ese es un problema. Estamos en una crisis profunda y todos los sectores están ajustándose y reajustándose y reordenándose. Ahora, dentro de la izquierda, uno puede distinguir, me parece con claridad, dos tendencias fundamentales, dos almas, como queramos llamarlo. Una socialdemócrata, comprometida con justicia social o con ideales de justicia social dentro de un régimen claramente republicano, con división de poderes, con libertad de prensa, como los conocemos en las democracias más avanzadas, digamos, de Europa Occidental, por decir algo. Y por otro, y un grupo entonces que entiende también la importancia del mercado, no solamente para el crecimiento, sino también y especialmente para dividir el poder social. Porque si tú no tienes mercado, entonces quien emplea y quien manda coinciden, y eso se presta para mayores abusos. Ese es un alma. Y por otra parte, un alma a la que yo llamaría moralizante. O sea, así como hay una cierta derecha para la cual la política se entiende desde la economía, y si tú no cumples con el checklist de Friedman, estás
traicionando los ideales de ese sector. Así también me parece que hay una izquierda que entienda la política desde la moral, en códigos morales. ¿Dónde se ve eso, por ejemplo? En Giorgio Jackson, que decía que él llevaba en la mochila, cuando estaba en la universidad, los libros de Fernando Atria. Así, donde Atria, ¿qué es lo que plantea? El mercado es el mundo de Caín, es un ámbito de alienación. Y entonces, ¿cómo vamos a lograr la emancipación? Desplazando completamente al mercado de áreas enteras de la vida social, no se dice hasta dónde, pero sí es la fuente del mal, yo diría, ojalá todo, y fortaleciendo por medio del brazo del Estado una esfera política, deliberativa. Es así que se pretende alcanzar la emancipación. Entonces, donde tú tienes moral metida en política, es muy complicado, porque cuando tú dices, el mercado es la alienación, el mercado es el mundo de Caín. Bueno, entonces los socialdemócratas que defienden la importancia del mercado son cómplices casi del diablo, digamos, son inmorales, están corruptos. Entonces, desde esa perspectiva, tú ya no puedes hacer política, se paraliza la política. O sea, así como la derecha mucho tiempo se quedó paralizada y no pudo entender la política porque estaba pensando solamente en economía, y uno ve la parálisis del gobierno de Piñera en las manifestaciones de octubre, y qué sé yo, tienen mucho que ver con eso, con la búsqueda de respeto a ciertos cánones económicos, pero sin entender de qué se trata la política. Tú tienes aquí una izquierda que se inmoviliza por esta condena moral del mercado y esta moralización de los asuntos públicos, y deja de poder negociar. Porque tú no, o sea, la política es el arte de entenderse para producir instituciones y producir salidas que brinden expresión a la situación popular. Y eso se hace con los distintos factores, ojalá dividiendo el poder, ojalá con algo de mercado y algo de Estado, ojalá con un ejecutivo fuerte y un legislativo fuerte y un judicial fuerte, ojalá con regiones poderosas, etc. Pero tú tienes un ámbito, un umbral de invención y negociación que es legítimo. Pero el problema es que cuando tú o economizas a la política o moralizas a la política, te paralizas, quedas sometido a reglas generales, a reglas universales, y ya no puedes entrar en ese juego casi artístico que es la producción de instituciones, la producción de decisiones, de obras en las que el pueblo pueda sentirse reconocido. ¿Ves que esa fue la consecuencia de las palabras de Giorgio Jackson respecto hasta la escala de valores, los principios? O sea, yo creo que Jackson fue lo más transparente que hay, pues fue su minuto de sinceridad, digamos. O sea, el hombre le responde a esa condena moral del mercado que hace Atria y a esa distinción entre cómplices de la alienación y redentores o emancipadores. Yo tiempo atrás escribí una columna criticando el papel de Jackson en las negociaciones con los partidos. Yo creo que el rol el que él desempeña es contradictorio con su manera de pensar. Él entiende la política en cánones morales y lo pusieron en la posición de negociador con los parlamentarios, de invención, de búsqueda de salidas creativas. La pregunta es cómo lo va a hacer si está negociando con los cómplices de la alienación. Yo creo que él debe tener un dilema en su cabeza, y bueno, le da salida por vía de estas declaraciones. Pero creo que ahí no hay un buen ministro en términos de lo que se pide de él, y hay el reflejo de una parte del Frente Amplio que es moralizante. Ahora, dicho eso, yo creo que el presidente juega en los dos bandos, digamos. O sea, a veces cae en esto, pero a veces sale y piensa en la historia y habla de que él se instala sobre hombros de gigantes y que este país ha construido una historia bicentenaria como república, etc. Pero también a veces se pasa para este otro lado. ¿Y qué presidente estás viendo ahora? Que en el fin de semana, creo que en la tercera venía un análisis de cuál es el presidente que está gobernando en estos momentos antes del plebiscito, si es el de primera vuelta, el de segunda vuelta, ¿cuál ves tú? Mira, yo creo que lo que vamos, o sea, me parece que lo que tenemos ahora es una persona en tensión. Él tiene que jugar un rol que sabe, porque no es ignorante de la historia, Boric sabe que a él lo van a juzgar los siglos. A eso te sometes cuando te vuelves presidente de la República. Y en ese sentido, en los discursos, sobre todo, se
se nota una cierta vocación de Estado. Pero el día a día también te come. Y ahí es donde yo creo que hace estas declaraciones que son claramente partidarias del apruebo y contrarias al rechazo. Sí, errores cometen todos, incluso errores voluntarios, han cometido muchos. Yo me acuerdo, no quiero hacer de abogado al diablo, pero en la campaña del apruebo, en algún momento se dice que una persona no va a tener que trabajar en dos pegas, creo que se dice, y va a tener vacaciones dignas. Bueno, la pregunta es, ¿cómo si no hay crecimiento económico tú vas a sustentar eso? Eso es una fake news. Podríamos decirlo así, digamos. Entonces, eso Eso también... por la franja, en la franja hay un video de eso. Sí, en la franja. En la franja. Entonces, creo que todos se sobrepasan en las campañas, pero no es el rol del presidente andar cantando, diciendo, canten los méritos de la constitución del proyecto y que los otros se dejen de mentir. Eso es un rol partidista, ¿no? Ahí no está jugando como jefe de Estado, ahí está volviendo a ser el Boric aliado de Jackson, digamos, de la mente de Jackson, en ese modo de pensar, moralizando. Hugo, ahora pasándonos a la otra vereda, al rechazo, tú lo decías, quizás ahí la gran misión o el gran desafío que tienen es hacer creíble que si es que ganas opción, este proceso continúa. Y quizás la señal de donde más se está buscando es justamente en ese sector más extremo que por años, y bueno, ahí podemos hacerlo en el análisis de siempre, pero no la idea, se opusieron a cambiarla, no estuvieron para los votos. Entonces, hoy la pregunta es, ¿cómo convencer? ¿Van a hacer algo más? ¿Crees que es necesario? ¿Por dónde debería ir una nueva, como un nuevo golpe en ese sentido para tratar de seguir consolidando esa posición en la encuesta al menos? Claro. Mira, yo creo que es difícil, en política todo puede pasar, pero veo muy difícil, así como veo difícil que el Partido Comunista trance, veo muy difícil a los sectores que estuvieron por el rechazo dispuestos a abrirse a una nueva constitución. Salvo que fuese en un escenario muy controlado, por ejemplo, esta asamblea de notables de la que se habla un poco, así de repente sale la idea, quizás en ese marco, en ese contexto podrían, pero en el marco de una nueva convención o un proceso así más participativo, me imagino que no van a estar dispuestos a entrar. Ahora, la pregunta no es si todos y cada uno de los chilenos entran al acuerdo, sino si los principales sectores políticos entran al acuerdo. Porque eso es lo que lo vuelve viable, eso es lo que vuelve viable a la Constitución como símbolo. ¿Una nueva Constitución puede marginar a los extremos de lado y lado? Sí, siempre que no sean mayoritarios. Pues si los extremos fueran 50 y 50, estamos mal. Pero ¿puede marginar ciertos sectores extremos? Sí. ¿Por qué? Porque el sistema es viable igual. Tú necesitas una centro-izquierda que adhiera y una centro-derecha que adhiera. Y con eso basta. Eso en Chile te da algo así como un 70%. Entonces, en ese sentido, yo creo que no es imprescindible que todos estén de acuerdo. Y creo que los sectores de centro izquierda y de centro derecha deberán preocuparse de insistir en que en el rechazo hay tres grandes grupos, en los que había reparado, y que solo uno de esos grupos no quiere nueva constitución. Entonces, es superflua la crítica de que aquí el rechazo va a significar trancar la pelota. Claro, y quizás es un análisis muy básico, pero mucha gente que quizás forma parte de ese grupo indeciso o demás, el que representa Amarillos por Chile o los de centroizquierda por el rechazo, están esperando las señales justamente de esa derecha que a tu juicio no va a estar para los cambios, porque justamente incomoda formar parte de un grupo donde están ellos también, los que nunca quisieron y que tampoco quieren ahora. Sí, ahora tú en el otro grupo tampoco, igual tienes compañeros que no tienen todas las credenciales democráticas, por lo menos no todas las deseables, digamos. Yo me imagino que para ciertos sectores de la socialdemocracia debe ser difícil todavía estar con admiradores de Fidel Castro, digamos. Yo no veo que sea muy distinto eso respecto de, en el otro caso, los que se mantienen admiradores de Pinochet. Entonces, creo que en ese sentido, por volver un poco al asunto de la moralidad, digamos, la política es el arte de lo posible y tú te alías con el que funciona, digamos. Además que la adhesión es residual, no hay un pacto por el rechazo entre los sectores más radicales y los sectores más moderados. De hecho,
funcionan un poco autónomamente, digamos. Yo no veo a los amarillos trabajando conjuntamente con los republicanos, ni mucho menos. Entonces, en ese sentido creo que quedan limpios. Ahora, yendo a tu pregunta en lo puntual, yo creo que ayudaría mucho que los partidos, donde se supone que las fuerzas moderadas son importantes, dieran una señal más específica que ese documento medio vago que emitieron hace un tiempo atrás. O sea, ellos, así como al presidente uno le pide estar diseñando escenarios futuros, lo mínimo que uno puede pedirle a los partidos de centro derecha es ya, si las dirigencias no quieren aparecerse en la campaña, no se aparezcan, pero armen algo contundente. O sea, que se vea que hay un camino, digamos, por el cual se va a transitar y ciertas reformas mínimas importantes. Sin las cuales esto no tiene mucho sentido. ¿Y ves que hay agua en esa piscina? Mira, ahí me caben las dudas, porque yo creo que las dirigencias actuales son tácticamente inteligentes, en ese sentido restarse fue importante, pero eso es inviable en el largo plazo. Tú no puedes esconderte si quieres ejercer liderazgo político. Esa sí que es una contradicción imposible, digamos. La mafia se esconde, pero en política tú tienes que mostrarte y convencer. De eso se trata. Esa es la política. Entonces, que las directivas de los partidos no puedan mostrarse creo que es sintomático de una cierta deslegitimación que tiene que ver, yo creo, con el entramado que ha afectado muchas veces a la derecha y que gente como Desbordes, como Monkeberg, sobre todo en Renovación Nacional, se preocuparon de denunciar y tratar de salir de ahí, que es el nexo entre un pensamiento fuertemente economicista, por un lado, y la suma a eso de intereses económicos bien determinados. Entonces yo creo que esa trenza es complicada y las dirigencias actuales creo que están más en ese bando que en el bando reformador. Ahora, por suerte existe el bando reformador. Estos 10 años atrás no era así. Desde 2014 que Renovación Nacional viene dando un giro al centro y más allá de las dirigencias puntuales que tenga, está el bando de Paulina Núñez, Monkeberg, Celis, Desbordes y una serie de otras personas que quieren la nueva constitución, que entienden que la democracia tiene que ser una democracia social, con protección social fuerte, en la que todos podamos sentirnos parte en ese sentido de que nos acoge. Eso está. Entonces, creo que la labor de las directivas, si bien podría ser importante, tampoco es condición necesaria del triunfo o del rechazo a esta altura, me parece. Claro, de todas formas, aquí es una visión más o menos transversal en el apruebo y el rechazo, el que las figuras políticas no estén presentes así fuerte en la franja o siendo hoy día los voceros de cada una de las opciones. Y en ese sentido, ves, por ejemplo, una figura como Mario Desbordes, si saliera hoy en día a hablar por el rechazo, a dar su postura, ¿sumaría o no? ¿O no tanto? ¿Cómo lo ves tú? O sea, mira, yo te lo pondría en estos términos. ¿En qué situación estaríamos nosotros? En Chile, digamos, ¿en qué situación estarían las derechas? ¿Mejor o peor si Mario Desbordes siguiera siendo presidente de Renovación Nacional? Yo creo que indudablemente una posición mejor. Desbordes puede dar la cara, puede aparecerse. Él fue el que articuló el acuerdo del 15 de noviembre. Él negoció desde antes, digamos, él lo produjo. Entonces, y fue reconocido, esto es público, digamos, pero me consta que él lo lideró el acuerdo. Y en ese sentido estaríamos mucho mejor posicionados si fuera él el que dice, mira, nosotros quisimos este proceso, creíamos en una nueva constitución, pero se lo farrearon en el sentido preciso de que además de estas críticas al contenido, excluyeron a la mitad del país. Y con eso no se puede hacer una constitución, eso no es material para una constitución. Yo creo que sería mucho más fácil una campaña del rechazo en ese sentido y nadie andaría pidiendo garantías porque ya las dio. O sea, no tienen que preguntarle si quiere una nueva constitución, si él aprobó el acuerdo. Acuerdo que por lo demás tuvo que ser impulsado ante la parálisis de otro sector de la derecha, ante la parálisis del presidente Piñera, que en el fondo por no querer aflojar el mando económico, el timón económico, no estuvo dispuesto a negociar hasta el final y simplemente se adhirió, lo que está bien, digamos, pero no fue capaz de movilizarse. Entonces, en ese sentido, creo que esa derecha sería facilitaría mucho el triunfo del rechazo, lo habría facilitado mucho más, pero el hecho de que exista me parece que es relevante porque te da ciertas garantías.
Y hablando de garantías, antes de seguir con otros temas, Hugo, en ese acuerdo que tú ves que el ideal sería lograrlo, por ejemplo, en todo este grupo transversal que están hoy en día por el rechazo, el cómo continuar con ese proceso, ¿qué cosas ves que podrían estar, sí o sí, y que no sea lo general que fue en su momento con esta declaración que se lanzó hace una semana? A ver, yo creo que un asunto, mira, yo diría que hay dos temas fundamentales para tener una buena constitución, que pueden sonar generales, pero yo creo que son necesarios y no están tan bien plasmados en el nuevo proyecto. Uno es que tú tienes que claramente integrar a todos los sectores del país en un sistema, en cosas en común. Tú tienes que tener cosas en común. Un sistema de protección social, un sistema de salud integrado, que puede ser mixto, pero integrado, realmente integrado. Un sistema de seguridad, de pensiones integrado también, pero que realmente responda, que no le traslade el riesgo a los individuos, sino que responda. Eso es un Estado social. Eso es lo que entiende Angela Merkel por un Estado social, digamos, que es hacia donde quiso girar Renovación Nacional. Tú tienes que integrar. Y ahí el tema del pueblo o la nación emana solo. Si yo creo que todos estos grupos plurinacionales, del plurinacionalismo bolivariano, por decirlo así, emergen o tienen posibilidades de éxito porque en Chile se dejó de pensar en la nación o en el pueblo como conjunto, integrándolo en un Estado social. Tú necesitas Estado social y avanzar en eso. Y por otra parte, creo que hay que pensar en dividir el poder. Integrar por un lado y dividir por otro. Tú tienes que tener una esfera privada fuerte, pero dentro de la esfera privada el poder tiene que estar dividido. Tú tienes que fomentar la pequeña y la mediana empresa, tú tienes que combatir los oligopolios y los monopolios, y allí donde existan controlarlos por naturaleza, digamos. Hay áreas en que hay monopolios naturales. Tú tienes que mantenerlos fuertemente controlados, evitar abusos, qué sé yo. Ahí tiene que haber división del poder dentro del mercado. Y además, división del poder social entre una sociedad civil fuerte, apalancada en los recursos privados, y por otra, un Estado fuerte. Y dentro del Estado, nuevamente, tú tienes que dividir el poder. No puedes tener un poder judicial menoscabado como el de ahora. No puedes tener una Cámara sin contrapeso como en el proyecto. Tú tienes que realmente dividir el poder, porque de lo contrario tienes el riesgo de que el poder se concentre y un partido se tome el poder y ya no lo suelte, digamos. Y se empieza a aprobar leyes de reelección, qué sé yo, de control de medios. Es lo que usualmente ocurre en Latinoamérica, por lo demás. No hay que lucubrar mucho. Entonces, yo diría eso. Y a todo esto le agregaría algo que entra en los dos asuntos, que es regionalizar, pero de verdad. O sea, esto no es hablar de las autonomías territoriales y generar un enjambre que nadie entiende de unidades territoriales menores, sino que producir, digamos, 4 o 5 regiones, mega regiones, que le puedan hacer el peso no solamente económico, sino político, social, cultural a Santiago, que tengan universidades tan buenas como las de Santiago, que tengan centros de salud tan buenos como los de Santiago, centros de investigación, instalación de empresas, que no vayan a volar que no viajen en avión, digamos, para sus turnos los mineros. Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque las condiciones de vida en el norte no son las mismas que en Santiago. Eso no puede ser. Hugo, y tomando todo esto que mencionas, varios puntos, junto a varios otros más, son los que se repiten dentro del socialismo democrático, por ejemplo, para finalmente llegar a este acuerdo del que hemos estado hablando y así apuntalar al apruebo. Si todo eso se logra acordar, por ejemplo, poder judicial, sistema político, otro de los temas que llegan a un consenso es como el tema de la reelección del presidente, entre muchos otros, ¿cuán cuesta arriba se hace la campaña para el rechazo pensando que quedan 26 días? ¿Crees que esta diferencia que nos muestran las encuestas de 10 puntos más o menos en promedio puede seguir acortándose? ¿Cómo estás viendo ese escenario de las cifras de las encuestas? O sea, yo tengo la impresión de que los asuntos que más rechazo generan son la plurinacionalidad, que es un concepto importado, digamos, además, no de demasiada alcurnia, digamos, sino que es un concepto de la ideología bolivariana, así que puede existir algo así. En segundo lugar, el Poder Judicial, volverlo fortalecido, porque está débil con ese consejo, y
En tercer lugar, yo creo que también es importante ponerle límites a la intervención del Estado. Las capacidades legislativas del presidente, la división, reponer el Senado, y aquí también es importante, me parece, la cuestión del precio justo. Porque el precio justo en la indemnización por utilidad pública puede ser una válvula que te anule la iniciativa privada, el mundo de la sociedad civil, el mundo socio-burgués, digamos, el mercado en términos más económicos. Tú por esa vía puedes interpretar, y la justicia en una determinada expropiación puede llegar a coincidir con la misma utilidad pública. El Estado decir, esta es la justicia, porque si no vamos a provocar decisiones, problemas que terminan siendo injustos para los vecinos. Entonces, la cuestión del precio justo, creo que hay que acotarla. Eso no puede quedar así de abierto, porque de la justicia, yo me acuerdo en clases de derecho, digamos, uno le decían la definición de Ulpiano, la justicia es dar a cada uno lo suyo. Pero luego viene la pregunta, ¿y qué es lo suyo de cada uno? Y la respuesta ahí depende de la ideología. Bueno, y de hecho el mismo ministro Marcel ha dicho que en caso de que gane el apruebo, él invitaría a hacer un proyecto de ley como para determinar bien a qué se refiere todo el tema del precio justo. Pero si todo esto que estamos hablando, quizás lo que genera más críticas del proyecto, se logra plasmar en un acuerdo en la vereda del apruebo, ¿se complica la cosa para el rechazo? O sea, yo creo que sí, pero hasta la pregunta que hay que hacerse es, ¿van a estar dispuestos los del apruebo a ceder en todos estos puntos? Pues son puntos centrales. O sea, la plurinacionalidad no estamos hablando de algo marginal, estamos hablando de la concepción de la política, digamos, de la concepción del pueblo. ¿Qué es el pueblo? ¿Es una multiplicidad o tiene cierta entidad unitaria? Lo mismo en los temas económicos y los temas de división del poder, yo creo que son temas de entidad. Si hubiera un acuerdo entre los partidos del apruebo en todos esos temas, indudablemente que el rechazo perdería fuerza. Ahora, habría que preguntarse, a lo mejor muchos políticos del rechazo estarían dispuestos a concurrir a ese acuerdo, porque yo creo que ahora tú tienes que solucionar dos problemas: el problema de los contenidos y el problema de la exclusión sistemática que se hizo de los sectores de centro y de centro derecha en la convención. Entonces, la pregunta es, ya, tú generas un acuerdo, pero el resentimiento queda igual con un trabajo que se hizo a espaldas de ellos, excluyéndolo. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer otro tipo de gestos. Me parece que sería notable, digamos, si se produjera que se llegara a una conversación sobre reformas, a un acuerdo en donde también concurrieran líderes de partido o al menos dirigentes importantes de la centroderecha. Eso ya te valida la Constitución, si no es más que eso. Si, por eso da rabia, porque la convención en el fondo, por pasarse de listos y no ver al otro en la convención, terminaron pariendo un producto fallido que no va a funcionar como constitución, aunque gane la prueba. No va a funcionar porque excluyó a la mitad del país, y eso, ¿cómo hacerlo funcionar? Ya no funcionó la del 80 y aprendieron que no funciona. Y sabiendo que no funciona, quisieron hacer lo mismo. Hubo escenario ficticio. Supongamos que el 4 de septiembre gana el rechazo. El 5 de septiembre, ¿cómo continúa el proceso a su juicio? Entendiendo que aquí hay varias interpretaciones. A ver, yo creo que lo principal y que alteraría todo es que el gobierno esté diseñando escenarios, que es su trabajo, digamos. O sea, nadie más que el gobierno debería estar diseñando escenarios posibles, incluyendo la posibilidad del rechazo. Ahora, ¿qué es lo que vendría si es que el gobierno lo hace bien? Bueno, yo creo que lo primero es formular un nuevo gran acuerdo que yo creo que lo que corresponde, digamos, es entregarle a la ciudadanía alternativas posibles de vía de producción de una nueva constitución. Ya, o sea, esa propuesta de la senadora Rincón y el senador Walker le gusta, esa de volver a convocar a plebiscito y que sea la misma ciudadanía la que determine el mecanismo de cómo seguir. Sí, yo creo que es la más transparente, porque las otras alternativas son entregarles el poder. El presidente tiempo atrás dijo, no, tiene que haber una nueva convención. Bueno, pero a él no le corresponde esa decisión. Esa decisión le corresponde, por de pronto, al legislativo, que es el que abrió la vía constituyente. Es ahí que está radicado el inicio del proceso. Entonces hay que volver ahí, y creo que lo más decoroso, lo más adecuado sería que desde ahí se volviera a preguntar
a la ciudadanía cuál es el camino a seguir, porque al final se trata de eso, ¿no? De recomponer la legitimidad entre las instituciones y la ciudadanía. Entonces creo que en eso hay que ser cuidadosos. Y ahí me parece que se pueden dar distintas alternativas. Una es una convención por sorteo, otra es otra convención elegida parecido a la de ahora, qué sé yo, se puede diseñar un nuevo sistema electoral, pero esos ya me parece que son detalles menores. Yo creo que sin una vuelta del asunto al Congreso y sin una consulta a la ciudadanía, creo que sería muy difícil avanzar seguir avanzando en el proceso constituyente. Para cerrar, Hugo, ya se nos acaba el tiempo pasado volando, demasiadas cosas entretenidas para conversar. La franja, ¿qué le pareció? Yo creo que o sea, yo voy por el rechazo, tiendo a pensar que la del rechazo lo está haciendo bien y no me siento muy experto para poder juzgar. Me parece sí que logró la campaña algo que para la derecha es difícil, que es hablar de grandes temas, hablar de una visión más amplia que medidas puntuales, mientras que la campaña del apruebo está más orientada a medidas puntuales que a grandes temas. Entonces, en ese sentido, creo que puede sonar un poco empalagoso esa retórica del amor, pero creo que marca un punto. Hoy día Agustín Esquella criticaba de la retórica del amor, pero yo entiendo, en política no se trata del amor, digamos, pero sí se trata al menos de integrar, de incorporar. Y en ese sentido, ese gesto medio romanticón, digamos, tiene un sentido profundo, digamos, tiene un significado que marca un déficit profundo del proyecto. Entonces, en ese sentido, creo que no lo han hecho mal. Y lo otro que diría es que yo creo que en este momento basta con que la campaña del rechazo contenga para que gane, porque va muy arriba. Yo me acuerdo cuando fue la campaña del sí y el no, yo era chico, estaba en el colegio, pero la gente del sí estaba desesperada por la buena campaña del no y la mala campaña del sí. Nada de eso ha pasado y me parece que es un poco al revés hoy día. Entonces, en ese sentido, creo que la del rechazo va ganando. Ahora, todo está muy líquido, muy incierto y efectivamente estamos llenos de acontecimientos que podrían marcar las próximas semanas y el resultado del plebiscito. Guardando las distancias con la comparación, ¿de esa desesperación que se vio en algún momento en los 80 en estos momentos? Es que yo creo que es bien distinta la estructura, porque la crisis de los 80, la disputa del sí y el no, era de un país que estaba articulado desde las cúpulas hasta las bases. Las cúpulas eran legítimas, o sea, juntaban millones de personas para las manifestaciones, digamos, rodearon Santiago con no sé si para la campaña de Elwin o para el plebiscito, con una ronda, digamos, de gente tomada de las manos. En cambio, lo que hay hoy día es más que un enfrentamiento horizontal, hay un problema vertical. Las élites tienen que esconderse porque no tienen legitimidad, y es esa legitimidad la que hay que recomponer. Y chuta, resulta que las élites convocadas a recomponerla deciden hacerlo en un combate partisano. Entonces, ahora, no hay que alarmarse porque precisamente por eso este tipo de crisis es mucho más larga de resolver, porque se trata también de cambiar modos de actuar, de cambiar a las élites, de renovar élites, y eso no es rápido, nada de eso es rápido. Bueno, 26 días nos separan del plebiscito, se van moviendo las aguas. Hugo, muchas gracias por ayudarnos a tratar de ir dilucidando, entendiendo lo que nos pasa, lo que nos toca vivir. Muchas gracias. No, muchas gracias, Patricia. Bueno, y a todos ustedes que están viéndonos, como siempre, quedan invitadísimos a seguir los análisis día a día, pero sobre todo a ver qué nos va a deparar el próximo programa de Mirada Política, como siempre, todos los martes aquí en emol.com.